Debería estar ya. El micro, cógelo desde aquí porque es muy sensible. ¿Verdad? Nos faltan las cervezas. Es verdad. En París, realmente, con la llevar las cervezas, el concierto es lo que le duren las cervezas. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir esta tarde a la presentación del libro de Servando. En primer lugar, antes de que se me olvide, imagino que nos estará viendo porque esto se está retransmitiendo en directo. A mi compañero Rafa, que lamentablemente no puede estar con nosotros, y le voy a dar el pésame desde aquí porque está en la gala del planeta. Entonces, bueno. Pero hay que aplaudir a Rafa. Así que bueno, que la disfrute y bueno, que pueda ver la presentación. La última vez que estuviste aquí fue enero del 2020. Antes del apocalipsis. Presentando un libro sobre los enmascarados y hoy todo el público está enmascarado. Entonces, bueno, fue bastante profético. No sé si habéis leído el libro. Los que no, yo no lo hayáis tenido la oportunidad de leer, os invito porque creo que Servando ha escrito probablemente su mejor libro. Y sobre todo lo que se nota es que han sido 6 años de investigación, se nota que ha habido trabajo de campo, que ha viajado, que ha preguntado, que se ha pateado las calles de Madrid. Y yo, para abrir un poco, la idea tampoco es hacer una presentación de pregunta-respuesta, es un poco conversar entre nosotros. Y la primera pregunta yo creo que es obligada, que es ¿por qué Dum Dum? Sobre todo porque una vez que lees el libro te das cuenta de que un poco lo que has hecho es una especie de galería de los horrores, donde hay muchísimos personajes, desde boxeadores que fueron matones carlistas, nazis fundando Moby Record, escritores fascistas que se vienen abajo en el frente luchando con la División Azul. Es decir, tienes muchos personajes a lo largo del libro que te hubiesen dado pie a escribir la misma historia en cierto sentido. Entonces, ¿por qué Dum Dum? Bueno, lo primero es daros las gracias a vosotros y vosotras. Una gozada estar aquí, de verdad. Yo sé que siempre uno empieza dando las gracias y tal, ¿no? ¿Cómo se dice? Es de buen hijo ser agradecido. ¿Cómo es la expresión? ¿No? Pero es la verdad. Además, la primera presentación que hago de este libro he querido que sea aquí en Letras Corsarias en Salamanca porque ya no solo por todo el cariño que tengo a Guillermo y a Rafa y a la librería, ¿no? Domingo ha levantado ya la mano. De bien nacidos el ser agradecido. De bien nacidos el ser agradecido. Pero quería que fuera aquí, ¿no? Quería que fuera aquí. Y de verdad os lo agradezco muchísimo. Y ya es raro, ¿eh? Es raro porque creo que, y siempre a lo mejor en mis charlas esto siempre sucede, pero no somos conscientes nunca del tiempo presente, nunca. Entonces siempre lo vemos de soslayo, siempre luego la lectura la hacemos luego, ¿no? Y Guillermo ha dicho que mi mejor libro, y yo no sé si es mi mejor libro, pero sí que es el libro más importante. ¿Por qué? Porque creo que hay una cuenta atrás. Y de alguna manera, para mí escribir este libro ha sido intentar impugnar esa idea de desmemoria. Porque creo que no comprendemos el pasado, no lo comprendemos suficientemente, ¿no? Y yo fui el primero. El libro está escrito, el libro es un libro de no ficción, de lo que es narrativa de no ficción. Mientras lo escribía estaba presente Manuel Carrera, estaba presente Patrick Deville, Sebald y Aldecoa también. O sea, yo cuando escribo ensayo leo ficción, ¿no? Cuando escribo ensayo leo ficción. Entonces para mí era importante esa voz en tiempo presente, pero esos descubrimientos que iba haciendo, y que son como puertas que iba abriendo y puertas que se iban cerrando, era real, no está impostado. Según lo vas leyendo, todo eso iba sucediendo, ¿no? Y para mí sí que, no sé si es el mejor, pero ha salido hace un mes, agotó la primera edición. Estoy súper agradecido porque no hay día que no reciba mensajes de gente anónima o dándome las gracias, o sobre todo algo muy curioso. Gente que ha comprado ese libro, pero se lo ha regalado a sus padres.
y gente absolutamente emocionada. Una de las personas de todas las decenas de personas que entrevisté, la mitad, cuando digo que hay un tiempo, que el tiempo estamos ya en el tiempo de descuento, es real. O sea, la mitad de la gente que sale en el libro ya falleció. Posiblemente en 4 o 5 años toda esta gente tiene un pie en la tumba. O sea, esa memoria se la van a llevar con ellos, ¿no? Y me acuerdo especialmente de una chica una muy buena amiga mía, Eva Soles, que falleció hace unos años, y su padre, que era una persona que nació en el barrio creo que nació en el barrio de Useras, pero de pronto yo en el año 2015 ya había publicado un artículo contando esto, ¿no? Y me acuerdo que Eva un día, una noche, me empieza a contar que su padre le leyó el artículo y su padre se emocionó, pero estaba emocionado, o sea, tenía lágrimas en los ojos. Pero el padre no podía ni hablar, estaba muy enfermo, ¿no? Entonces el padre, durante días y días y días, por medio de gestos, por medio de cosas que le iba escribiendo, le iba contando que él supo de esa historia, no solo de Pacheco, que realmente... Y la pregunta de Guillermo, y tengo antecedentes criminales de hablar mucho, no sé, pero la pregunta de Guillermo era ¿por qué Dundun? Dundun es la punta del iceberg, porque yo a Dundun lo conozco en el año 2014, he quedado muchísimas veces con él, en mayo fue la última vez que estuve con él. Lo último que me dijo fue que si hay una guerra, él sigue siendo un caballero legionario y va a ir allí a la guerra. Y yo, ¿qué guerra? Dice, ¿no has visto en Ceuta, en Melilla? Están saltando los moros las vallas. Él sigue siendo legionario y lleva un pin, ¿no? Y me acuerdo que además eso aparece en el libro al final, ¿no? Digo, esto no puede ser una despedida. No puede ser una despedida. Él no ha leído el libro. Todavía. Posiblemente no sea el libro halagatorio que él espera, pero yo creo que es un libro muy bello para él. Y de hecho, él me dijo una cosa muy graciosa, que él es una persona muy tocada, está muy ahí en el boxeo, sabes que se dice que cuando aguantas determinada cantidad de combates, el castigo es tan tremendo, ¿no? Que llega un momento en el que de pronto, ¡plac!, ¿no? Y eso a él le ha pasado. Entonces, si lo pillas un día, es maravilloso lo que te puede contar. Si pillas otro día malo, pues se olvida de muchas cosas, repite muchas cosas y tal. Y me acuerdo cuando nos íbamos, ¿no? Y él siempre bromea, medio en broma, medio en verdad, y nos dice, oye, ¿no tendrías dinero ahí para darme, no? Y me acuerdo despidiéndome, después de contarme lo de que hay moros saltando las vallas y yo voy a ir allí con la legión, si hay que ir, y yo voy allí, sigo siendo un caballero legionario, yo mirándolo, diciendo, no hay un sitio para este hombre es como alguien fuera de marco, una persona fuera de su tiempo totalmente. Y le dije, no te puedo dar dinero, pero dignidad sí. Claro, es lo que te iba a decir. Yo creo que es un libro que en cierta manera no solo dignifica a Pacheco, es que también en cierta manera dignifica una época y dignifica un país. O sea, es un libro que también habla de una época que no nos van a contar nunca, ni en el colegio, ni en la universidad. Y también es una forma de reconocernos como esto es lo que somos. O sea, nuestros grises, nuestros negros, pero totalmente. Bueno, creo que también es una forma de a lo que hemos llegado tenemos que también mirar lo que hemos sido, ¿no? Totalmente. De hecho, no sabemos lo que somos, ¿no? Como de aquellos barros estos lodos, ¿no? No sabemos lo que somos. De alguna manera la idea era 40 años de dictadura no terminan con los pactos de la Moncloa, la Constitución, la llegada del socialismo, no, somos el resultado de todo eso. Somos el resultado de todo eso. Y yo creo que vivimos en una época muy de clickbait, ¿no? Muy de personajes extremos, personajes caricaturescos realmente. Y muchas de las personas de este desfile de horrores que aparecen en mi libro, lo digo con todo el respeto absoluto, porque salí tocado del libro. Y he vivido mucho afortunadamente, pero yo salí tocado del libro. Yo sabía que me iba a encontrar con algo. Pero bajar a ese lodazal, ¿no? Abrir esa trampilla de esa España tan oscura y lo que empieza siendo simplemente una sospecha. Yo en el primer capítulo, el elefante en el armario, luego no es una nota al pie de página, porque en este país hubo un momento en el que en una trampilla accedías a un sótano y de pronto te encontrabas con gente muy particular que estaban ahí y no había ningún problema, y me refiero a mercenarios del GAL, al primer gobierno socialista, a matones, a asesinos, a criminales, a pioneros del rock and roll, que de pronto, me acuerdo que fue como un descubrimiento que tiene la primera parte del libro, casi es un libro trampa, porque Dundun está ahí y yo en el 2014 lo conozco,
Dundun Pacheco, posiblemente uno de los primeros delincuentes juveniles, legionario, uno de los grandes boxeadores de este país. Y todo lo que me contaba era tremendo. O sea, para un escritor es tremendo, ¿no? Porque te empieza a hablar del lute, se levanta la manga y de pronto aparece aquí y te empieza a contar cómo lo torturaban, ¿no? Y era Billy el niño el que me torturaba, ¿no? Me acuerdo que una vez fui con Bea, mi compañera, que es la otra parte de la editorial, y Bea, llegamos a casa y Bea me dijo, creo que tengo décimas de fiebre. Y es verdad. Décimas de fiebre, ¿no? Pero de pronto yo yo creo que desde el 2014 hasta el 2017 lo había entrevistado en varias ocasiones, pero era incapaz de escribir una línea. ¿Por qué? Porque era muy fácil escribir un libro sobre Dundun Pacheco y ese personaje extremo, convertirlo en una caricatura, que creo que es algo muy de este tiempo también, ¿no? Convertirlo en una caricatura. Yo creo que no se trata de reivindicarlos, no son héroes o heroínas, no son villanos. Yo creo que la manera de comprender ese presente, ese pasado, ¿no? Es contextualizarlo, darle dignidad de esa manera, ¿no? Y yo de pronto llegó un momento en el que había escrito bastante sobre Dundun, pero era incapaz mi voz no estaba ahí. Y cuando digo que mi voz no estaba ahí era porque desde el mismo momento en el que dije, no, es que Pacheco es la punta del iceberg, porque de pronto él dice, la banda de los ojos negros, y empieza a aparecer esa oscuridad tremenda de gente que yo entrevistaba y se negaban a hablar sobre, por ejemplo, Ángel Luis Telo Ronda, líder de los ojos negros. Ya os hago un spoiler, pero bueno, se cuenta en la contraportada, asesinado. Lanzan su cuerpo un día del año 85, lanzan su cuerpo al 12 de octubre, con varios disparos, una puñalada, muerto, ¿no? En el libro se habla de la verdadera muerte de Ángel Luis Telo Ronda. La última vez que quedé con Pacheco, con lágrimas en los ojos, él cuenta, era mi hermano, Ángel Luis y yo, éramos los dos en la banda. Y todo lo que me había contado sobre la muerte de Ángel Luis era falso, ¿no? Y yo me acuerdo allí en la barra del bar, digo, pero mira, José Luis, yo sé cómo murió Ángel Luis. Y se quedaba así como, ¿cómo? Se me lo ha contado el segundo, Mariano Revilla, el segundo de la banda. Y yo se lo iba contando, y al mismo tiempo que yo lo iba contando, y me venía a la cabeza eso de la muerte de Liberty Balance, ¿no? ¿Qué prefieres, la verdad o la leyenda? Y ese hombre negaba con la cabeza. Decía, no fue así. Digo yo, pero tú no estuviste ahí. Te estoy diciendo que yo he hablado con gente que vio morir a... No. Hay cosas que no puedes cambiar. Y para llegar a la verdad de Pacheco, había que salir de Pacheco. ¿No? Había que salir de Pacheco. También es la sensación como que a la gente que has entrevistado, que yo creo que es una de las partes más interesantes del libro y que lo enriquece más el relato, es la sensación como que se han quedado en esa época. Porque tú me contabas de Mariano Revilla que le preguntabas, ¿pero tú perdiste alguna vez una pelea? Y Mariano Revilla decía, no, a mí me han dejado cao, a mí me han dejado inconsciente, pero yo nunca he perdido, o sea, yo nunca he huido. Sí. Es como la idea de permanencia en una época que no han avanzado, sino que siguen, en su cabeza siguen perteneciendo a los ojos negros o siguen perteneciendo a ese Madrid de los 60. Es que hay personajes, el caso de Mariano Revilla, hemos empezado muy a saco, ¿no? Contando, ¿no? Es que todo es muy tremendo, ¿no? Me da a mí la sensación, pero es que es así, ¿no? Pero Mariano Revilla es muy importante, ¿por qué? Porque Pacheco es un personaje interesantísimo, fascinante, se ha reeditado Mear Sangre y es un documento fundamental. O sea, yo tengo la primera edición, afortunadamente. Pero es un libro escrito en el año 76. La mitad de las cosas que cuenta son una especie de ficción creada por él. Eso no le quita valor al libro. Como documento es brutal. Pero la verdad no está ahí. Y de pronto había un personaje fundamental que yo estuve 3 o 4 años buscando, lo que es el que ha comentado Guillermo, que es Mariano Revilla Medrano. O sea, cuesta entender ese país porque cuando de pronto yo, en el año 2014, empiezan a contarme que West Side Story, nada más y nada menos que una película de Hollywood, se estrena en Madrid, se estrenó en toda España, en Barcelona estuvo durante cerca de 1 año, 2 años, todos los días, pero en Madrid sucede algo alucinante.
Y eso al principio yo pensé, no puede ser verdad, no puede ser verdad, ¿no? Y es lo siguiente, que de pronto, que también es algo básico, porque nunca queremos parecernos a nuestros vecinos, ¿no? Aquí no sé si conocéis una película que se llama Tarantos. Entonces fue como la respuesta de West Side Story, pero Tarantos era el barrio de Somorrostro en Barcelona y lo que retrata es un poco la vida de los gitanos allí. Pero en el año 63, en Madrid nadie quería parecerse a sus vecinos, no querían parecerse a los gitanos, a los kinkis, no. De pronto hay unos chicos que vienen de Nueva York, que lo ven en la pantalla del cine, que visten increíble, unas cazadoras perfectas, uniformados, son guapos, tienen éxito, están con las chicas y, alucinantemente, que es la gran vuelta de tuerca de la película, que es pelean bailando o bailan peleando, ¿no? Y de pronto me cuentan que no, es que habían batallas campales y empezaron a imitar a West Side Story y todo el territorio de Madrid se dividía en bandas, en Madrid y en otras ciudades, posiblemente aquí también, ¿no? Se dividían en el territorio en pandillas, y habían pandillas hasta de chicas que se enfrentaban entre ellas, ¿no? Entonces cuando me cuentan todo esto digo, no puede ser verdad. Pacheco está ahí, pero Pacheco es muy joven, Pacheco tiene 12, 13, 14 años. Mariano Revilla era el personaje fundamental, porque Ángel Luis fue asesinado. Y durante 3 años yo voy a buscar a Mariano Revilla. Y el día, ¿cómo fue? Filomena, ¿no? La gran nevada. El primer día que se podía salir, me acerco al mismo sitio que yo había ido cada año, cada 3 o 4 meses, y nunca había encontrado unas personas que me iban a dar el dato de Mariano Revilla. Estuve a punto de contratar a un detective privado porque sabía que estaba en Orihuela. Digo, este es el gran personaje de esta historia. Y de pronto los veo allí a estos señores en el mismo sitio y me dicen, bueno, su mujer es una quincallera. Es quincallera y vive ahí. Y de pronto me ven a mí, imagínate la escena. Yo en bici, con pantalones cortos allí, en las escaleras hablando con una señora en bata, la esposa de Mariano Revilla, ¿no? Intentando convencerla de que me dé el teléfono de su marido porque... Y mi marido no ha atracado nunca, no ha matado nunca a nadie. Digo, ya, pero es que hay gente que habla de su marido, ¿no? Y de pronto, 2 días después, bueno, déjame tu móvil y yo se lo digo a él. 2 días después, estoy haciendo la compra, recibo una llamada y me sale una voz, que te mandé una grabación, una voz ahí bastante impresionante, y me dice, nada más coge el teléfono, yo no voy a hablar de los muertos. Me han disparado 5 veces, me han apuñalado 3, tengo 2 metros de cicatrices en el cuerpo. No estoy orgulloso de lo que he hecho, no me arrepiento. Todo el sufrimiento me lo llevo yo. Entonces, ese testimonio para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque Mariano Revilla, que con el tiempo nos hemos hecho, no sé si amigos, pero bueno, bastante colegas, ¿no? Era una persona que nunca ha querido contar su historia, para nada, nunca. De hecho, me ha dicho, ni mi hijo la sabe, ni mi hijo. Para mí esto no tiene importancia, pero claro que para mí sí. ¿Por qué? Porque lo que él cuenta es muy importante. Porque él no tiene un afán halagatorio de ningún tipo. Él solamente quiere contar su historia. Y su historia en un tiempo límite. Porque el otro día, la última vez que hablé, me dijo, aquí donde estoy yo, va a ser mi tumba. Aquí voy a morir. Puede ser mañana, pasado. Todos han muerto ya. Digo, el último era Ángel el Vikingo, otro de la banda, y se pegó un tiro en la cabeza cuando vio que ya no podía andar. Esa es la historia que aparece aquí. Entonces aparecen muchísimos personajes muy alucinantes, por ejemplo, el famoso Don Gil, Mohamed Ali español, un personaje increíble. Tuve la oportunidad de conocer a los mejores periodistas deportivos, algo que a mí el boxeo, realmente he ido a 2 combates de boxeo en mi vida. También escribí un libro sobre motoristas, Hell Angel negro, sin tener un motor ni tener carnet y no ser negro, evidentemente. Pero toda la gente que he ido conociendo me han ido abriendo puertas de personajes al límite, realmente al límite, con un pie en el abismo. Pero por eso, respondiendo a la primera pregunta, era como, sí, o sea, para mí es muy importante, o sea, es importantísimo este libro, porque es el intento de impugnar esa desmemoria tan grande que hay en este país. El franquismo no fue un relato pacífico, no fueron villanos, pero tampoco fueron héroes. Y de pronto descubrir que pioneros del rock and roll eran gente de orden, gente afecta al régimen,
El Opus Dei invirtiendo en sellos discográficos que publicaron, por ejemplo, el disco de Charles Manson. O sea, una cosa muy loca. Nazis como Linten, Joe Linten, que funda Triunfo, la gran revista izquierdista de este país. O sea, todo eso pasó. Pero esto no son estridencias. Es que eso sucedía. Sí, eso es lo que te quería preguntar porque en el libro lo muestras muy bien. Llega un punto que el régimen es consciente de que se ha desbordado todo el tema de la proliferación de bandas, la llegada del rock and roll. Entonces, lo que el régimen hace es intentar cooptarlo en ese sentido. Entonces, se crea ahí como un trampantojo de modernidad, trufado de franquismo y de fascistas, un poco lo que decías. El fundador de Moby Record era un nazi exiliado. Era un nazi exiliado que funda Moby Record y que luego incluso crea un emporio comunicacional increíble. Lo del Opus Dei me pareció espectacular, de fundar una discográfica y editar a Charles Manson. Es que, por ejemplo, una de las cosas que más me... Porque el libro, bueno, es pacheco, las bandas ya estáis escuchando, pero también es una historia de Madrid realmente, y una historia de España también, una historia, no una nota al pie, porque para mí esa es otra historia que nos ha contado. Pero una de las cosas interesantes, y es un poco una lección que yo tuve, fue que cuando yo vivo en el sur, o en el inicio del sur, mi balcón mira al sur, esta historia está basada en el sur, realmente. Cuando termina la guerra, en el sitio donde yo vivo, que había sido el frente de guerra, está totalmente destrozado, pero hay gente viviendo en las infraestructuras militares, en las trincheras, y donde ocupaban trincheras hay gente viviendo. Y con nombres de calles, además. La calle de la Tranquilidad, la calle de los obuses. Habían parejas que quedaban en los puestos de mando que habían dejado los militares. Esto se mantiene hasta finales de los años 40. Y de pronto hay algo muy curioso. Y es la única ocasión en la que yo he estado de acuerdo con los falangistas. Que es la siguiente, ¿no? Y me acuerdo de esto, lo comenté en una... me estoy acordando ahora. Sabéis que en la editorial que llevo, La Felguera, hacemos presentaciones a veces bastante atípicas, que suelen ser en rutas nocturnas, presentaciones en cementerios, en sótanos. Y en una de estas rutas nocturnas yo estaba contando esto y salió un señor bastante bebido de un bar. Y fue muy gracioso. Y es lo siguiente, que es que de pronto hay un negocio tremendo. Ese mito de, no, en el franquismo no habían delitos, ¿no? En el franquismo no. Y de pronto las dictaduras eficaces hacen que no hayan delitos, evidentemente, ¿no? Delitos como pensamos hoy en día, es decir, delincuencia juvenil, delincuencia común y demás. Corea del Norte, por ejemplo, puede ser un ejemplo, pero puede ser otro. Pero el franquismo, claro que era un régimen absolutamente delictivo. ¿Por qué? Porque no solamente el extraperlo, que la gente habla de inmediatamente la posguerra, es que la corrupción administrativa era demencial. Lo que hoy en día nos echamos a la cabeza era demencial, ¿no? Y de pronto hay que edificar en Madrid. Y entonces hay dos modelos que pugnan. Está, por un lado, el modelo de los falangistas, Jiménez Caballero, gente muy excéntrica, que lo que quieren, lo que ansían de la capital, es una ciudad imperial. Es como cuando vas a Toledo, ¿no? Cuando tú llegas a Toledo, sales de la estación, no ves la ciudad hacia arriba, ¿no? Luego te das cuenta porque llegas reventado por las cuestas, ¿no? Pero lo que querían que se viera era realmente eso. Si habéis estado en Madrid, pues el Madrid de los Austrias, querían eso multiplicado. No querían una mancha de aceite urbanística, ¿no? Pero de pronto, esos son las familias falangistas, lo que querían hacer de Madrid era eso. Pero de pronto, aparecen una serie de familias, Lanús, Urbis. Yo pago el agua a alguno de ellos. Si tú vives en Madrid, todavía esas familias son los que tienen el dinero, ¿no? Y ellos de pronto se dan cuenta que hay un gran negocio. Y hay una idea muy interesante. Jiménez Caballero, sabéis que era como el falangista más, de los más excéntricos, ¿no? Pero hay unos poemas que él dedica a Madrid donde dice: Madrid, 7 veces Madrid, ¿no? Odio Madrid. La virulencia de Jiménez Caballero contra Madrid, que incluso se llega a plantear destruir totalmente la Puerta del Sol, y el centro es las Cibeles. Si vais a Madrid os dais cuenta que todavía, viviendo con Ayuso, comprendes que el centro de Madrid no es la Puerta del Sol, que es las Cibeles. Y ves esa bandera española multiplicada por 1000 allí, ¿no?
de pronto se dan cuenta que es una ciudad que odian. ¿Por qué? Porque durante casi 3 años, increíblemente, se resiste al fascismo que está en las inmediaciones, ¿no? Y la idea es convertir a los proletarios en propietarios. Y Pacheco muchas veces, cuando yo he quedado con él, me dice, a mí Franco, él por supuesto franquista, ¿no? Te dice esa gran frase de mis 3 ídolos eran Elvis Presley, Hernán Cortés y Franco, ¿no? Y dice, Franco me dio una casa. Claro, les dieron una casa, efectivamente, les dieron una casa. Es que es curioso, porque el franquismo es el que crea el fenómeno de las pandillas. Porque, y es una escena muy pasoliniana, claro que crean que les dan una casa, les dan un mamotreto arquitectónico feísimo, que todavía eran provisionales, pero todavía siguen estando ahí, donde salían y no había ningún tipo de infraestructura, pisabas el fango directamente, donde al principio no había ni siquiera ni tiendas de comestibles, había camiones tiendas que llegaban a esos barrios, y donde realmente los jóvenes que no habían vivido la guerra, que eran los hijos de los que habían perdido la guerra, que ya ni siquiera eran obreros disidentes, el franquismo los había convertido en propietarios y ya no eran proletarios, con lo cual ese Madrid, esa pesadilla del Madrid rebelde, Villaverde, Vallecas, todos los barrios rojos, ya no iba a suceder más nunca, no iba a suceder. Y de pronto esa chavalería donde si quiere tomarse algo, donde tiene que ir, es donde están los billares, donde está la jukebox, pero hay un problema, está dominada por bandas, por pandillas, igual que sucedía, salvando las distancias, en Inglaterra, en Francia y demás, pero todo eso pasaba, ¿no? Okay. Que nos hables un poco sí, del fenómeno pandillero y del origen de los ojos negros, de Ángel Luis, que era doble de cine, los spaghetti western que se rodaban en Almería, o sea, que llegaron a ser los guardaespaldas de Camilo VI. Es que, quiero decir, claro, creo es que, a es ver, una empezado una muy historia con claro, muchas capas claro. y parece una cebolla, ¿no? Hay que irle quitando, porque Totalmente. es impresionante. Claro, es que cuando conozco a Pacheco y la historia aparte está en Mear Sangre también, ¿no? Te va contando toda esta historia y es bastante impresionante, pero de pronto aparece un personaje que es realmente el gran libro, no es el de Pacheco. Lástima que haya muy pocos datos de él, que es Ángel Luis Te lo Ronda. O sea, Ángel Luis Te lo Ronda es un personaje que hace de extra en las películas de Spaghetti Western de Almería. Uno de los jefes de los extras, que se llamaba El Mortales, que fue uno de los más míticos, se dedica a ir por Madrid reclutando a personajes. Es que es un país desaparecido. ¿Por qué? Porque es unas ciudades donde había gente que sabía montar a caballo, ¿no? Sabía montar a caballo. Y en el mercado de Legazpi, que es un sitio muy mítico, aparece en la película de los golfos de Saura y demás, la gente que iba a dejar allí los animales, los dejaba en una venta que estaba al lado, en un basurero. En un basurero que está conectado, por supuesto, con otro tipo de personajes tremendos que van por allí, y no os adelanto nada porque pasó hasta el libro. De hecho, el otro día, en una presentación que hice en Madrid, ¿nos has contado el libro? Digo, no, que es el Lute, la banda del Lute, porque de pronto el Lute se enfrenta a los ojos negros, ¿no? Y eso pasa. Y de pronto está Ángel Luis, que sabe montar a caballo porque es el que doma a las bestias que dejan allí, vacas y demás. Y entonces Ángel Luis es un personaje absolutamente que, a medida que yo iba entrevistando a gente, o sea, la fascinación que me ha despertado Ángel Luis y que despierta leyendo el libro. El otro día me escribió una persona que no conozco, me leyó el libro, le encantó, no sé qué, y me decía, oye, ¿me podrías mandar una foto de Ángel Luis? Yo tengo 2 fotos de él. Y de hecho es mi primer libro que no hay imágenes. Pero yo creo que es mejor imaginárselo que verlo. Y te os puedo asegurar que las 2 fotos que yo tengo es un puñetero Cheyenne. O sea, porque dicen, parecía un Cheyenne. No, era un Cheyenne, ¿no? Él era especialista en las escenas de acción donde las películas de western, spaghetti western, disparan a un indio que va en el caballo y se oye ¡ah!, ¿no? Y lo arrastra el caballo. Pues él era el que hacía esas escenas, ¿no? Y de pronto me encuentro a gente, entrevistando a gente como Félix Arribas, por ejemplo, el primer batería de Los Pequeñí, que es íntimo amigo de él, que de pronto, y no solamente él, que le agradezco mucho la información que me dio, sino otras personas con las que hablé, de pronto se negaban a hablar de él. Era como, digo, pero sí lo asesinaron ya, pero todavía, algunos era una mezcla entre miedo, no sé a qué, esa lealtad un poco de los bajos fondos de no hablar
de los que ya no están, ¿no? Que también es como muy... Pero de pronto te encuentras ese tipo de personajes absolutamente increíbles. Y te das cuenta que los ojos negros, que no empiezan en West Side Story, los ojos negros empiezan en el año 61 aproximadamente, cosa que me parece una locura. Porque aquí las fechas son muy importantes. Cuando tú escribes un libro sobre los años 70, o finales de los 70, habrá gente que habrá fallecido y demás, pero bueno, están ahí. Pero cuando de pronto escribes un libro, como me ha pasado a mí, de los primerísimos 60, estamos hablando con gente que tiene 70 y pico años, 80 años, son gente que se ha dedicado a la mala vida muchas veces. La inmensa mayoría era un recuento de muertos realmente. Sí, además yo creo que lo que consigues muy bien en el libro es crear la atmósfera que se respiraba en aquella época. Yo la sensación que tengo que es que entre los 60 y los 80 en realidad no pasaron esos 30 años, pasaron mucho menos. O sea, en un punto del libro llegas a decir que en los años 60 seguía existiendo una institución psiquiátrica que seguía aplicando los principios de la vivisección y del famoso gen marxista que fueron muy famosos durante la guerra civil. Creo que otro personaje muy importante que quiero que nos hable de él, es que no recuerdo exactamente el nombre, era el que acabó tocando en un piano bar en la isla de La Palma. No, en Tenerife. En Tenerife. Es que... Como un poco como metáfora de lo que fue esa época, porque él fue una figura fulgurante en la aparición del fenómeno rock, incluso del fenómeno fan en España, porque creo que también es muy interesante que nos puedas hablar de lo que fueron las matines del Price. Y cómo él acaba totalmente desahuciado en un piano bar en Tenerife tocando sobre una base. Es que ni siquiera... Es que lo que me pasó es que a medida que yo escribía el libro, abría una puerta, cerraba otra y de pronto aparecían más cosas, todo era mejor. Mejor en el sentido de que el primer rocker de este país, qué mejor lugar, qué fin de fiesta. Más, ¿sabéis esto de que hay gente que dice que Elvis no ha muerto? ¿No? Elvis no ha muerto, ¿no? ¿Dónde te imaginas que puede estar Elvis hoy en día? ¿No? Si estuviera vivo, ¿no? Entonces de pronto me dicen, no, es que el primer rocker, posiblemente el primer rocker, eso es un poco polémico, pero yo creo que fue como el primer rocker, ¿no? Junto a Teddy Bautista y más, pero fue el primer rocker. Que de pronto dicen, no, es que este hombre ha terminado sus días en un piano bar súper decadente en el Puerto de la Cruz, que no sé si habéis estado, pero es el típico sitio, muy bonito, pero es donde van los turistas. O sea, es una cosa bastante... Si eres canario, como yo, el Puerto de la Cruz es como... No se te ha perdido nada ahí. Es donde van los turistas, ¿no? Y de pronto tocan un piano bar, canciones de Elvis, todas las noches, en el Café París. Y de pronto yo voy allí a conocerlo. Y me lo encuentro y es impresionante. Un señor con 84 años tocando... empieza cantando Ring of Fire de Johnny Cash, ¿no? Y yo allí, donde está este chico ahí estaba yo sentado. 4 horas escuchando el piano bar. O sea, ahí sí tuve yo fiebre y no cuando... Y fue súper gracioso porque a medida que pasaba la noche yo decía, como escritor, ya, es maravilloso, esto es maravilloso. Porque el tío me gritaba, el ambiente era desolador, habían 4 alemanes octogenarios allí, así, como que no prestaban ningún tipo, y él dándolo todo, tocaba pero no tocaba, movía las manos pero era una MIDI, era una grabación, pero era su voz, pero le veías moviendo las manos y era Ring of Fire, luego Ring of Fire no, luego Melendi, o sea, fue... y de pronto me gritaba canciones cuando llegaba el momento de Elvis, él decía, quitaba el micrófono y decía, sigo siendo un rockero, me lo gritaba a mí, sigo siendo, a veces me meto con temas de Jerry Lewis, de Eddie Cochran, sigo siendo un rockero. Si dentro de poco tendré que cantar porque de pronto empieza a cantar una canción de Elvis en alemán, ¿no? Y digo yo, pero esto... y me dice, dentro de poco tendré que cantarlas en ruso porque vienen muchos rusos. Esa estampa, ese final de fiesta, que realmente para mí era perfecto porque Pacheco es una persona, Dundun Pacheco es una persona que llega a un momento dado, es uno de los boxeadores más conocidos en los años dorados del boxeo, con Pedro Carrasco, Legrá y muchos otros, pero de pronto hay un ascenso impresionante, gana millones de pesetas, sale en una época donde ni siquiera se declaraba Hacienda, salía con maletines con millones de pesetas literalmente,
iba en un descapotable con la bandera española y con el aguilucho en medio de la ciudad. Pero de pronto llegan los años 80, él tiene un accidente y es la decadencia. Y de pronto es... No, es que la biografía de Pacheco es la biografía de España. O sea, esa idea de los años 70, la transición, la euforia absoluta, llega de pronto la democracia, el primer gobierno socialista, todas las esperanzas que... Y de pronto, ¿no? Te encuentras que entramos en la OTAN, llega el GAL, ha nombrado Guillermo al del Rocola. Esa historia es trecosa. Yo cuando os la voy a contar porque creo que merece la pena. El fundador de Rocola fue un terrorista en Argelia. Entonces, una vez que deja Argelia, es ocultado por el régimen franquista, pero una vez que llega la democracia, se mantiene en España. Entonces, llega un día unos policías que él identifica como policías de un rango alto a pedirle un favor para que siguiese en España tranquilamente, no le iba a pasar nada, y era que le facilitase datos sobre excompañeros. Esos excompañeros iban a acabar formando parte de los GAL. 6 millones de pesetas por terrorista muerto. El tío que fundó el Rocola, el epítome de la modernidad y de la movida en Madrid. Y es curioso porque yo que conozco a mucha gente que estuvo en el Rocola y vivió allí, siempre a mí durante años me habían dicho: no, los matones del Rocola eran mercenarios, era como un rumor, ¿no? Pero este hombre hace unos años publica una biografía, no me acuerdo cómo se llama el título, ¿no? Pero publica una biografía. Y entonces lo cuenta. Y de pronto te das cuenta que mientras actuaba Alaska, el dueño del Rocola, un día antes o mientras actuaba, estaba reunido con el GAL, ¿no? Con el GAL. Claro, pero de pronto descubres eso contado por él. Él lo cuenta al final de sus días como una especie de liberación, ¿no? Él, Argel lo pone patas arriba. El gobierno de Francia llega a un momento en el que dice ya no te podemos dar protección. ¿Y a dónde acaba? Pues donde como otros acabaron en España, ¿no? Entonces de pronto el franquismo le da esa protección igual que a otros muchos les dio, pero claro, esto es como la mafia, los favores al final hay que devolverlos, ¿no? Y este hombre acaba exiliado en Latinoamérica y no había contado esta historia, ¿no? Pero esta historia que es estridente, pero también es España. O sea, es lo que para mí es muy importante. Porque es verdad que os he ido contando como personajes, ¿no? Que han ido apareciendo, ¿no? Que aparecen en mi libro. Pero no son caricaturas. O sea, yo entiendo que yo que, por ejemplo, yo soy un escritor, he publicado novelas, pero soy un escritor de ensayo, yo sé que es complicado para los historiadores escribir sobre una historia que no es pacífica. Pero es que la historia no es pacífica. Es que la historia a veces no tiene ni coherencia. Y creo, y sospecho, y por eso para mí es mi libro más importante, porque hasta la fecha se nos ha contado unas décadas de nuestro país que creo que de una manera muy cómplice, muy sencilla, muy sospechosamente sencilla, esa es la expresión quizás, ¿no? Y de pronto te das cuenta que las relaciones que existían eran muchísimo más complejas. Dundun Pacheco a finales de los 70 él milita en Fuerza Nueva. Pero es que no solamente está Dundun Pacheco en Fuerza Nueva, es que de pronto te ves a Fernando Sancho, vale, y uno diría, Fernando Sancho, el actor, vale, pero Rafael Aparicio, ¿no? Y de pronto, ¿cómo? Nuestra Rafael Aparicio, ¿no? Y de pronto en Francia estaba Alain Delon y Belmondo, que falleció el otro día. Y todo el ecosistema, todos los amigos, relaciones que tiene Pacheco, todos. Summers, él se convierte en actor fetiche, Summers es un hombre del régimen. Hay una entrevista muy interesante donde dice, no soy anarquista, digo, y yo pensando para mí, pero por supuesto que no, soy anárquico, digo, claro. Jesús Gil, Luis Aragonés, ¿no? Y una serie de personajes que yo mantuve la palabra con él, me dijo, eso no lo cuentes, son gente ultra famosa, ¿no? Unos episodios totalmente lamentables, ¿no? Que yo dije, no voy a romper ese secreto y ya se quedan ahí y demás.
Pero eso también, de ahí, esa es la España que tuvimos. Somos el resultado de eso. O sea, somos el resultado de eso. Y yo comprendo que para los historiadores es más sencillo contarlo todo de una manera más simple, ¿no? El franquismo fue eso, no sé qué, el Opus Dei y tal, pero de pronto, como ha comentado Guillermo, de pronto el Opus Dei está ahí donde está el dinero, por supuesto. Donde está el dinero, ¿no? Sí, yo creo que en cierta manera lo que hace el libro es abrir una grieta al relato oficial u oficioso, yo creo más que oficial, porque suele ser utilizado por los poderes fácticos de este país para crear la idea de... Ya no solo de... Cada vez creo que es más difícil mantener la idea de que el posfranquismo o los años inmediatamente después de la Guerra Civil fueron tranquilos, pero el relato de que hubo una transición pacífica creo que es un relato bastante asentado y creo que en cierta manera el libro lo que hace es una enmienda a la totalidad en ese sentido, porque es eso, estamos hablando de que el creador del local más importante de un movimiento pretendidamente moderno bajo cuerda estaba pasando nombres al GAL y que él, creo recordar que él huye a Latinoamérica cuando le piden que ya no dé nombres, sino que apriete gatillo. O sea, Sí, porque es lo que os comentaba. O sea, la biografía de Pacheco, el ascenso y caída de un boxeador es el ascenso y caída de este país. Y en los 80 el delirio absoluto termina en Barcelona en la Olimpiada y en Sevilla 92. O sea, es el delirio ya absoluta. Y además, como bien ha dicho Guillermo, o sea, yo creo que el presente ya fue. Igual que estamos ahora aquí en una librería, todos enmascarados, y de pronto llega la pandemia y de pronto nos parece con una similitud muy grande a la gripe española, al cólera, las mismas mascarillas, las mismas... El presente ya siempre fue, siempre ha sido, ¿no? Y esa idea de convertirnos en capital cultural, como existía, por ejemplo, en el caso de Madrid en los años 80, ¿no? Un delirio absoluto, ¿os acordáis del rock latino? O sea, era una cosa deleznable. Había una cantidad de dinero impresionante, era la cultura. Antes era la arquitectura, ¿no? Poner mamotretos en medio de la... Ahora es la cultura, ¿no? Compiten, ¿no? Las ciudades y siempre yo creo que es un poco el orgullo herido de este país. Ser un imperio cuando ya hace un siglo y pico que ya no lo somos. No lo somos. Que España está muy bien y a mí me encanta Madrid. Y yo soy de Canarias y soy una especie de cronista no oficial de Madrid. Pero España es una mierda. España es maravilloso, pero ¿me entendéis? Y siempre esa pretensión de... Mecano cantaban, ¿no? En los años 80, finales, ¿no? Esto es como Nueva York, decían. No hemos sido nunca como Nueva York. No lo hemos sido. Y cuando de pronto yo encontré esa voz, es decir, no iba a escribir un libro sobre un personaje fascinante, no iba a escribir solamente un libro sobre un personaje fascinante como es Dundun Pacheco, sino de pronto la voz que le iba a dar dignidad a él y al relato. No era al contar a un personaje que son una sucesión de hechos, todos son terribles, no hay ningún tipo de felicidad ni alegría, es desolación absoluta. Cuando he ido a verlo y me acompañó algún amigo, antes le advertí, le he dicho, prepárate porque nos esperan unas horas de heavy, ¿eh? Entonces es como todo. Pero para mí hubiera sido muy fácil, hubiera terminado ese libro en 4 meses, en 5 meses, lo hubiera terminado. Pero mi voz no era esa. Y cuando de pronto comprendí que iba, y ha sido un poco la gran dificultad a la hora de publicar el libro y comunicarlo. Porque sale Pacheco en la portada y no puedes obviar que es Pacheco, claro, pero es más que eso. No es ni siquiera una biografía al uso. Es más que eso. No, es utilizar la figura de Pacheco como guía. Es más, hay partes del libro en el que Pacheco desaparece. Pero no sé a quién he escuchado que muchas veces cuando tú utilizas una figura o intentas hacer un libro, una serie, una película, donde hay una presencia personal muy importante, la verdadera maestría, o donde se ve que puede ser un gran libro, una gran película, una gran serie, es contar episodios que ese personaje ha vivido pero sin mostrarlo. Y yo la sensación que tengo con el libro, que no me ha pasado con otras biografías o con otros libros que utilizan una figura como guía principal, es Pacheco desaparece, pero la sensación es que Pacheco está ahí siempre. Sí, mientras sí.
cuando hablas de Ángel Luis, cuando cuentas, cuando hablas de todos los boxeadores, incluso anteriores a Pacheco, cuando hablas de Uzpudun, cuando hablas de Perico. Yo creo que eso sí que has logrado, no es una biografía de Dundun, pero Dundun es una figura muy importante para entender lo que cuenta. Dundun está al final ahí, como en el corazón de las tinieblas. Al final te lo encuentras. Es un río donde vas avanzando. Y el problema que tuve con, que es verdad todo lo que dices, porque el problema que tenía con Pacheco era que al principio era Pacheco, pero aparecen tantos personajes relacionados con él, ¿verdad? Que llegó un momento en el que de pronto Pacheco le hacía sombra a Pacheco. Por ejemplo, Ángel Luis, que es el gran personaje espectral y absolutamente brutal del libro. Y entonces eso fue un problema, por ejemplo. Porque de pronto Pacheco se estaba, ya no que desaparecía, que se estaba difuminando ahí, ¿no? Se estaba difuminando, pero para mí era importante de pronto esa oscuridad, iluminar esa oscuridad, porque cada vez es más oscuro todo. Cada vez es más oscuro. Y entonces cuando de pronto llegas a finales de los 70, que hay la parte final del libro, que es una especie de memorándum de hechos horrorosos de la transición, la violencia política en este país y demás. Y al mismo tiempo, porque me parecían dos lecturas interesantísimas, sucedía eso, pero al mismo tiempo era algo súper chillón, histriónico, el boom de las discotecas, el delirio, muchísimo dinero, hay dinero, parece que hay dinero, sacos de dinero, sacos de dinero, sacos de dinero, ¿no? Esos contrastes tan tremendos, ¿no? Que ya el paradigma es, por supuesto, algo tan tremendo como el fundador del Rocola reuniéndose con el GAL y Alaska tocando esa misma noche, ¿no? Pero sí, eso al principio me pareció interesante, pero luego, a medida que escribía, iba terminando todo el odio que tenía dentro, empezaba a ser un problema. Y por eso estuve como durante cerca de 2 años o 3 años sin quedar con Pacheco, con Dundun. Porque dije, también te cuenta lo mismo, entonces digo, vas a contar lo mismo, y es todo autohalagatorio. O sea, y cuando hay algo un poco que no le... su retrato no va a ser muy tal, se ve que... O sea, tonto no es, evidentemente, ¿no? Tonto no es. ¿Queréis hacer alguna pregunta o comentar algo? Bueno, pues... Quería preguntarte sobre... Está muy presente en la ciudad, ¿no? La trama de la ciudad, y en La Felguera soléis utilizar mucho la ciudad como el lugar donde ocurren cosas y han ocurrido, y es un poco buscar la conexión del pasado, ¿no? Esto que a lo mejor se puede definir como psicogeografía, si queremos usar esa palabra. Quería preguntarte, ¿qué queda de las cosas que han pasado en las ciudades? ¿Cómo se puede hacer esa lectura del pasado en las ciudades? O dicho de otra manera, ¿cuántas capas hay que superponer para que los hechos desaparezcan de la primera vista? No hay crimen perfecto. O sea, no hay crimen perfecto. Siempre dejamos huella. Siempre. Y es una pasada, porque los libros... Y yo sé que esto no es muy popular, porque el esfuerzo no está de moda. Y hay escritores que es como, no, sacan un libro cada año, yo no sé cómo lo hacen. Y eso que yo... amigos míos dicen, tío, que sacas libros cada año. Digo, no, es verdad, no es verdad. Esto me ha llevado 6 años, 6 años. Y los libros se escriben sin mucho glamour, se escriben con muchísimas horas de esfuerzo, con muchísimos dolores de espalda, pero también, no solamente documentándose, hemerotecas, que en este caso hemerotecas, pero también archivos policiales. Tuve la oportunidad de acceder al expediente policial de Los Ojos Negros, que nunca nadie lo había visto. 25 páginas dedicadas única y exclusivamente a Los Ojos Negros, pero también, y respondiendo a tu pregunta, paseando por las ciudades. Cuando no hay crimen perfecto es que nada desaparece completamente, por eso me fascinan las ciudades y el urbanismo. Y de hecho el libro, la primera parte es un elogio a Madrid, porque es el lugar en el que vivo. Solamente se puede escribir aquello que vive, ¿no? Que vive. Donde están todas las cosas que me fascinan. ¿Por qué? Porque aparece la presencia de Baroja. Pero, por ejemplo, no de manera gratuita, porque de pronto Pacheco nace en una zona de Carabanchel, pero a los pocos meses se traslada al Manzanares, donde luego se va a edificar el campo del Vicente Calderón, pero
a 30 metros de donde estuvieron los grandes arrabales barogianos, que es las cambroneras y las injurias. O sea, y de pronto, para mí, todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque la infancia de Pacheco es la infancia de chavalería jugando en terreno donde no se había edificado prácticamente nada, donde morían porque habían zanjas. Cuenta historias terribles había muchísimos chavales que morían en agujeros porque el territorio era muy peligroso. Estaba lleno de zanjas, de pozos. Y entonces de pronto todo eso para mí es parte de ese relato. Parte de ese relato. Y por eso la primera parte, realmente, o casi la mitad del libro. No, mira, tengo aquí una cita que más me llamó la atención porque era la primera vez que citabas a Sebas. Me gustaría acabar leyéndola porque me parece muy apropiada con lo que pregunta Antonio. Y dice lo siguiente: es el inicio del capítulo panóptico. Y dice: existe un orden secreto. La arquitectura nunca es inocente. Los edificios que crecen hasta lo desmesurado arrojan ya la sombra de su destrucción y han sido concebidos desde el principio con vistas a su existencia ulterior como ruinas. Escribe Seba de Nosterli. Ese fue el destino de monstruosidades levantadas entre viviendas, casi como cráteres de hormigón o colmenas gigantescas, estructuras pensadas para el control total. Carabanchel fue todo eso y mucho más. Muchas gracias a todos por venir.